Condiciones de postventa. A partir del 1 de julio de 2024, los retrasos de trenes de servicios comerciales pasan a indemnizarse conforme a lo establecido en el reglamento de la ley del sector ferroviario, mejorándose para dichos servicios los porcentajes de devolución en código de descuento y en Renfecitos, puntos Renfe. Condiciones generales. Descripción. En este documento se establecen las normas referidas a los derechos de los viajeros, la responsabilidad de la empresa como prestadora del servicio y las medidas que resarcen a los clientes cuando existe un incumplimiento de las condiciones del contrato de transporte. La base legal radica en la Ley 38/2015 del sector ferroviario, el Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del sector ferroviario, la Ley 4/2006 del Sistema Ferroviario de Cataluña de 31 de marzo y el reglamento EU 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2021. Además, en estas condiciones de postventa se recogen los compromisos voluntarios de puntualidad establecidos por Renfe para elevar el nivel de calidad de los servicios y las garantías ofrecidas a los clientes. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación comprende tanto los servicios comerciales como los productos de obligación de servicio público, presentados por Renfe en trayectos nacionales y los recorridos internacionales e interior francés del AVE, Internacional España-Francia. Igualmente se recogen en este documento las condiciones de postventa de los servicios de rodalíes, cercanías y regionales, trenes cuya administración es competencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En casos singulares, como los billetes emitidos por Renfe para servicios prestados por otras redes ferroviarias y los billetes emitidos por otras redes ferroviarias para trayectos nacionales de Renfe, se aplicarán las condiciones de la normativa internacional vigente CGC, CIP, PRR. Los compromisos de puntualidad no se aplicarán en ninguno de ambos casos. En el segundo caso, a pesar de ser Renfe quien opera el servicio, el cliente deberá dirigirse a la compañía emisora del billete para presentar la reclamación. En el caso de los servicios internacionales prestados por Renfe en cooperación con otras compañías ferroviarias, las condiciones de postventa están establecidas en la propia normativa NIP. Comprobación de títulos de transporte. El viajero está obligado a comprobar en el momento de obtener el billete que los datos del título de transporte se ajustan a su petición. En el caso de que haya algún error en la fecha, destino, precio, etc., debe corregirse de forma inmediata a la emisión del billete. Si la corrección no se realiza en ese momento, el cliente podrá plantear la reclamación correspondiente en el servicio de postventa de Renfe, departamento que resolverá la reclamación teniendo en cuenta la circunstancia que motivó el error. Responsabilidad de Renfe. Los viajeros de servicios afectados por la cancelación del viaje, por su interrupción, por una carencia o deficiencia del servicio prestado a bordo o por retraso, tendrán derecho a percibir la indemnización que se especifica en los apartados que se describen en las páginas posteriores. Por el motivo de causa de fuerza mayor en determinados servicios, obligaciones de servicio público, puede no ser aplicado el compromiso voluntario de puntualidad ni otras indemnizaciones de carácter facultativo, no obligatorio, voluntario, opcional. Conforme a lo establecido en el Reglamento 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2021 sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril, la empresa ferroviaria no estará obligada a indemnizar si puede demostrar que el retraso, la pérdida del enlace o la cancelación se debió directamente a causas vinculadas inherentemente con circunstancias extraordinarias ajenas a la explotación ferroviaria, como los fenómenos meteorológicos extremos, las catástrofes naturales graves o las crisis graves de salud pública que la empresa ferroviaria, a pesar de la diligencia requerida por las particularidades del caso, no haya podido evitar y cuyas consecuencias no haya podido obviar. Culpa del viajero o el comportamiento de terceros que la empresa ferroviaria, a pesar de la diligencia requerida por las particularidades del caso, no haya podido evitar y cuyas consecuencias no haya podido obviar, como personas en la vía, robo de cables, emergencias a bordo, actuaciones policiales, sabotaje o terrorismo. Las huelgas del personal de la empresa ferroviaria, las acciones u omisiones de otra empresa que utilice la misma infraestructura ferroviaria y las acciones u omisiones de administradores de infraestructuras y de estaciones no quedan cubiertas por la excepción. Cancelación del viaje. Se entiende por cancelación del viaje la no realización del mismo, es decir, la imposibilidad de que se lleve a cabo en las condiciones previstas en el título de transporte. Opciones del cliente en caso de cancelación del viaje.
En el caso de que la causa de la cancelación del viaje sea atribuible a la empresa operadora, se tendrá en cuenta la antelación con la que se produce la cancelación y en función de esa antelación el viajero tendrá derecho a: si la cancelación se produce antes de las 48 horas, el viajero tiene derecho al reintegro del precio pagado por el billete o al cambio sin gastos del título de transporte para otro tren u otra fecha. Si la cancelación se produce en las 48 horas previas a la hora de salida que figura en el billete, el viajero tiene derecho a que se le reintegre el precio pagado o a que se le proporcione el transporte en otro tren u otro modo de transporte en condiciones equivalentes a las pactadas. Si la información de la cancelación del viaje se produce dentro de las 4 horas previas a la hora de la salida que figura en el billete, el viajero tiene derecho al reintegro del precio del billete o al que se le proporcione el transporte en otro tren u otro modo. Si el viajero optara por no utilizar la alternativa del transporte ofrecida, tiene derecho además a una indemnización del doble del importe del título de transporte, según se contempla en el artículo 89, apartado 2A del Reglamento de la Ley del Sector Ferroviario. En cercanías, ancho ibérico y ancho métrico, y en media distancia convencional de ancho métrico, excepto para títulos consorciados, cuando la cancelación del viaje sea debida a la supresión, paralización del servicio durante al menos una hora, el viajero podrá optar por la resolución del contrato de transportes, percibiendo el importe íntegro correspondiente al viaje, la habilitación de su título de transporte para cuando exista la posibilidad de realizar el viaje, la realización del viaje por otros modos de transporte que en su caso Renfe habilite. Cuando el cliente opta por viajar, cuando el servicio sea cancelado y el cliente opta por realizar el viaje en otro tren o medio alternativo dispuesto por Renfe, se contemplan los siguientes supuestos. En otro tren de Renfe, si el tren es sustituido por otros de similares o superiores prestaciones, no corresponde indemnización por sustitución del material. Si el tren es sustituido por otro de inferiores prestaciones, corresponde indemnización por las posibles carencias o deficiencias de confort a bordo, excepto en los supuestos de fuerza mayor. Modificación de la categoría de plaza con reserva de asiento. Siempre que sea posible, se ofrecerá viaje en las mismas condiciones de acomodación del billete previamente obtenido, teniendo en cuenta lo siguiente. Servicios comerciales. Si el cliente viaja en el mismo tipo de asiento estándar o confort, no le corresponde devolución alguna. Si viaja en un tipo de asiento superior, no abonará la diferencia. Si viaja en un asiento estándar en lugar de confort, se le devolverá el 10% del importe del billete, servicios de transporte sin complementos. Si excepcionalmente viaja sin plaza, se devolverá íntegramente el precio del billete. Obligación de servicio público y rodalías. Si excepcionalmente viaja sin plaza en un tren con reserva obligatoria, se le devolverá íntegramente el precio del billete. En otro modo de transporte habilitado por Renfe. Cuando se le ofrezca al cliente un transporte alternativo por carretera, se procederá a las siguientes devoluciones. Servicios AVE y larga distancia. Producto AVE Alvia, Euromed e Intercity. Opción básico elige 15%. Elige confort 30% y premium 50%. Devoluciones aplicables en todos los supuestos, incluidos los de fuerza mayor. Servicio hablo. Cuando se ofrezca al cliente un transporte alternativo por carretera, se le devolverá el 15% del importe del billete, incluidos los supuestos de causa de fuerza mayor. Obligación de servicio público. Cuando se ofrezca el viaje en autobús, se devolverá el 20% del importe del billete, incluidos los supuestos de causa de fuerza mayor, no aplicable a trenes de cercanías, ancho ibérico y ancho métrico, ni de media distancia convencional de ancho métrico. Compatibilidad entre indemnizaciones por cancelación del viaje. Viaje en otro tren de Renfe. Serán acumulables las posibles indemnizaciones derivadas por la carencia o falta de prestación del servicio o confort a bordo, excepto en casos de fuerza mayor, y las posibles devoluciones que se deriven de la modificación del tipo de asiento. Viaje en otro modo de transporte habilitado por Renfe. Las indemnizaciones derivadas del transporte alternativo por carretera ya incluyen las posibles indemnizaciones derivadas de la carencia o falta de prestación del servicio o confort a bordo, así como las derivadas de la modificación del tipo de asiento. El cliente también tendrá derecho a la indemnización por retraso a la llegada, excepto si el viajero es informado de la cancelación con antelación suficiente y de forma adecuada, aplicable en todos los servicios, también en huelgas y paros laborales, y otros supuestos de fuerza mayor. Asistencia en caso de cancelación del viaje.
Si como consecuencia de la cancelación se prevé un retraso mínimo de 1 hora en la llegada a destino, Renfe ofrecerá gratuitamente comidas y refrigerios en una medida adecuada al tiempo de espera, si están disponibles en el tren o la estación o si pueden razonablemente suministrarse teniendo en cuenta factores tales como la distancia del suministrador, el tiempo necesario para el suministro y el coste. En los casos en los que se requiera una estancia de 1 o más noches, Renfe ofrecerá alojamiento en un hotel y transporte entre la estación del ferrocarril y el lugar de alojamiento, siempre que sea físicamente posible. Interrupción del viaje. Se entenderá por interrupción del viaje cuando se paraliza el servicio mientras se está desarrollando. Renfe estará obligada a proporcionar al viajero, a la mayor brevedad posible, el transporte en otro tren u otro modo alternativo, en unas condiciones equivalentes a las pactadas. Viaje en otro tren de Renfe. Si el transbordo se realiza a un tren de similares o superiores prestaciones, no corresponde indemnización por sustitución del material. Si el tren es sustituido por otros de inferiores prestaciones, corresponde indemnización siempre por la diferencia del tipo de asiento. También correspondería indemnización si no fuese posible prestar algunos de los servicios a bordo contratados, excepto en supuestos de fuerza mayor. Viaje en otro tren de transporte habilitado por Renfe. Cuando se le ofrezca al cliente un autobús como transporte alternativo, servicios AVE y larga distancia. Producto: AVE, Alvia, Euromet, Intercity. Opción: básico elige 15%, elige confort 30% y premium 50%. Estas devoluciones se aplicarán en todos los supuestos, incluidos los de fuerza mayor. Obligación de servicio públicos y rodalíes. Cuando se ofrezca el viaje en autobús, se devolverá el 20% del importe del billete, incluidos los supuestos de causa de fuerza mayor, no aplicables a trenes de cercanías ancho ibérico y ancho métrico y de media distancia convencional de ancho métrico, donde se tratará de proporcionar al viajero el transporte en otro tren, otro modo de transporte alternativo, o se ofrecerá renunciar al viaje percibiendo el importe íntegro correspondiente al viaje, excepto para títulos consorciados. Servicio APLO. Cuando se ofrezca al cliente un transporte alternativo por carretera, se devolverá el 15% del importe del billete, incluidos los supuestos de causa de fuerza mayor. Compatibilidad entre indemnizaciones por interrupción del viaje. Viaje en otro tren de Renfe. Serán acumulables las posibles indemnizaciones derivadas por la carencia o falta de prestación del servicio o confort a bordo, excepto en casos de fuerza mayor, y las devoluciones que se deriven de la posible modificación del tipo de asiento. Viaje en otro modo de transporte habilitado por Renfe. Las indemnizaciones derivadas del transporte alternativo por carretera ya incluyen las posibles indemnizaciones derivadas de la carencia o falta de prestación del servicio o confort a bordo, así como las derivadas de la modificación del tipo de asiento. Si procede, el cliente también tendrá derecho a la indemnización por retraso a la llegada, excepto si el viajero es informado de la interrupción con antelación suficiente y de forma adecuada. Si el cliente que viaja con billete integrado decide por su interés y voluntariamente interrumpir el viaje en una estación intermedia, no tendrá derecho a ningún reintegro sobre el trayecto no utilizado. Asistencia en caso de la interrupción del viaje. Si como consecuencia de la interrupción se prevé un retraso mínimo de 1 hora en la llegada al destino, Renfe ofrecerá gratuitamente comidas y refrigerios en una medida adecuada a tiempo de espera, si están disponibles en el tren o en la estación o si pueden razonablemente suministrarse teniendo en cuenta factores tales como la distancia del suministrador, el tiempo necesario para el suministro y el coste. En los casos en los que se requiera una estancia de 1 o más noches, Renfe ofrecerá alojamiento en un hotel y transporte entre la estación del ferrocarril y el lugar de alojamiento, siempre que sea físicamente posible. Si el tren se encuentra bloqueado en la vía, se ofrecerá al viajero transporte del tren a la estación del ferrocarril, al lugar de la partida alternativo o al destino final del servicio, siempre y cuando sea físicamente posible. Pérdidas de enlace. Renfe garantiza el enlace entre todos los trenes AVE, AVLO, larga distancia, AVAN y media distancia convencional, cuando el intervalo entre la llegada y la salida sea igual o superior a 60 minutos, o 90 minutos cuando la llegada y salida sean distinta estación del mismo municipio y exista enlace ferroviario. Renfe podrá garantizar enlaces con un menor tiempo de conexión con las condiciones y límites que expresamente anuncie. Renfe garantiza el enlace a los clientes que viajan con billete integrado, por lo que en caso de pérdida de enlace por retraso del primer tren, el cliente tiene derecho a obtener un billete para el siguiente tren sin coste alguno, además de la indemnización por retraso que le corresponda a la llegada del destino. Si el cliente renuncia a continuar el viaje, tendrá derecho al regreso gratuito a su lugar de origen y al reintegro del importe del billete. No se garantiza el enlace entre los trenes de cercanías ancho ibérico y ancho métrico, y de media distancia convencional de ancho métrico entre sí,
ni de estos con el resto de trenes, AVE, AVLO, larga distancia y media distancia, salvo billete integrado con enlace garantizado. A efectos de indemnizaciones por retraso, solo se tendrá en cuenta la hora de llegada al destino final del viaje. No se procederá, por tanto, a la indemnización alguna en caso de retraso en trayectos intermedios. En caso de pérdida de enlace por retraso, el cliente tendrá derecho a obtener un billete para el siguiente tren sin coste alguno, además de la indemnización por retraso a la llegada al destino que corresponda. Si el cliente renuncia a continuar el viaje, tendrá derecho al regreso gratuito a su lugar de origen y al reintegro del importe del billete. Asistencia en caso de pérdida de enlace. Si como consecuencia de la interrupción se prevé un retraso mínimo de 1 hora en la llegada de destino, Renfe ofrecerá gratuitamente comidas y refrigerios en una medida adecuada al tiempo de espera, si están disponibles en el tren o en la estación, o si pueden razonablemente suministrarse teniendo en cuenta factores tales como la distancia del suministrador, el tiempo necesario para el suministro y el coste. En los casos en los que se requiera una estancia de 1 o más noches, Renfe ofrecerá alojamiento en un hotel y transporte entre la estación del ferrocarril y el lugar del alojamiento, siempre que sea físicamente posible. Retrasos. El reglamento del sector ferroviario y el reglamento del Parlamento Europeo contemplan las indemnizaciones que los clientes tienen derecho a percibir en el caso que se produzca un retraso. La tipología del retraso, dependiendo del momento del viaje en que se produzca, es la siguiente. Retrasos en origen. Cuando el tren sale de origen con un retraso igual o superior a 60 minutos, los clientes podrán optar por 1. Rescisión del contrato de transporte, percibiendo el importe íntegro del billete o billetes en el caso de ida y vuelta, no aplicables a clientes con títulos consorciados. 2. Habilitación gratuita para el siguiente tren con plazas disponibles en condiciones comparables con la correspondiente indemnización por retraso a la llegada, si procede con respecto a la hora de llegada del billete inicial. 3. Habilitación gratuita para fecha posterior que convenga al viajero en condiciones comparables con la correspondiente indemnización por retraso a la llegada, si procede con respecto a la hora de llegada del billete inicial. En este caso, el viajero no tendrá derecho a la asistencia en el viaje, manutención, alojamiento u otros gastos que se deriven en esta elección voluntaria del viajero. Y 4. Realización del viaje en ese tren con la correspondiente indemnización por retraso a la llegada, si procede. El viajero no tendrá derecho a la indemnización si es informado de forma adecuada del retraso previsto antes de la compra del billete o después de la compra, pero con suficiente antelación al viaje. Retraso una vez iniciado el viaje. Si durante el viaje se prevé un retraso igual o superior a 60 minutos en la llegada del destino que figura en el billete, el viajero podrá optar por 1. El reintegro del importe del billete correspondiente a la parte del viaje no efectuada. Si a causa de este retraso el viaje ha perdido la razón de ser para el viajero, tendrá el derecho a percibir también el importe del billete correspondiente a la parte del viaje efectuado. En este caso, Renfe proporcionará un servicio de regreso lo antes posible al punto de partida, no aplicable a clientes con títulos consorciados. 2. La continuación del viaje hasta el punto de destino, ya sea por ruta prevista o por otra vía alternativa, en unas condiciones de transporte similares a las contratadas. El viajero también tendrá derecho a la indemnización correspondiente por el retraso en la llegada a destino con respecto a su billete original. El viajero no tendrá derecho a la indemnización si es informado de forma adecuada del retraso previsto, antes de la compra del billete o después de la compra, pero con suficiente antelación al viaje. Retraso en destino. Criterio general. Igual o superior a 60 minutos, devolución del 50%. Superior a 90 minutos, devolución del 100%. Rodalies Cataluña, superior a 30 minutos, devolución del 50%, superior a 60 minutos, devolución del 100%. El viajero no tendrá derecho a la indemnización si es informado de forma adecuada del retraso previsto antes de la compra del billete o después de la compra, pero con suficiente antelación al viaje. Ampliación de las garantías de los clientes. Compromisos de puntualidad. Renfe ha establecido unos compromisos de puntualidad que se aplican en función de los diferentes productos. Servicios comerciales. Productos. AVE, Alvia, Euromet, Intercity, AVLO. 50% mayor o igual de 60 minutos. 100% mayor de 90 minutos. Se considera el paso de un tramo a otro a partir de un rebase de 0,1 segundos. Ejemplo, en un tren de AVE un retraso de 90 minutos corresponde a una indemnización del 50% y un retraso de 90 minutos y un segundo corresponde a una indemnización del 100%.
Las indemnizaciones por retraso de los diferentes recorridos del AVE internacional España-Francia están recogidas en el epígrafe posterior de apartado Condiciones particulares. Estas indemnizaciones son aplicables incluso en supuestos causa de fuerza mayor, para devoluciones en forma de pago en metálico, Bizum, PayPal, tarjeta de crédito y Renfecitos, puntos Renfe. Las devoluciones en código descuento y Renfecitos, puntos Renfe, tienen importantes beneficios reflejados en el apartado Mejora en el cobro de indemnizaciones. Obligación de servicio público. Las indemnizaciones por retraso de este producto disponen de un compromiso voluntario que mejoran a las que obliga la ley. Bloque. Media distancia, alta velocidad. Avant, 50% más de 15 minutos, más de 30 minutos, 100%. Media distancia convencional. Media distancia. Más de 15 minutos, 25%. Más de 30 minutos, 50%. Y más de 60 minutos, 100%. Regional Express y regional. Más de 30 minutos, 25%. Más de 45 minutos, 50%. Y más de 60 minutos, 100%. En supuestos de causa de fuerza mayor se aplicarán las indemnizaciones contempladas en el Reglamento EU 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2021. 25% del precio del billete en caso de retraso de entre 60 y 119 minutos. 50% del precio del billete en caso de retraso igual o superior a 120 minutos. Billetes integrados. Serán de aplicación las siguientes indemnizaciones por retrasos en la llegada al destino. Bloque A. Producto. Avant más Avant, Avant más media distancia más Avant y media distancia más media distancia. Más de 30 minutos, 50%, más de 60, 100%. Bloque B. El resto. Mayor o igual a 60 minutos, 50%. Y mayor de 90 minutos, 100%. No están sujetos a las indemnizaciones previstas para el bloque A los enlaces realizados con trenes de cercanías, ancho ibérico y ancho métrico, o de media distancia convencional de ancho métrico. En supuestos de causa de fuerza mayor, si el tren que provoca la pérdida de enlace o el tren de llegada al destino con retraso es de obligación de servicio público, se aplicarán las indemnizaciones contempladas en el Reglamento EU 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2021. 25% del precio del billete en caso de retraso de entre 60 y 119 minutos. Y 50% del precio del billete en caso de retraso igual o superior a 120 minutos. Devolució Express en Rodalies de Cataluña. Los viajeros de los servicios de cercanías y regionales de competencia de la Generalitat de Cataluña podrán optar por percibir un título de transporte de Devolució Express, de la misma categoría del tren afectado por un retraso superior a 15 minutos a la llegada a destino, siempre que este retraso sea imputable a la explotación propia del ferrocarril. El plazo de utilización de un nuevo billete será de 30 días naturales y los plazos de solicitud en función de cada línea y resto de condiciones se podrán consultar en la página web de Rodalies de Cataluña. Si el cliente opta por la Devolució Express, renuncia a la devolución en metálico recogida en esta tarifa en el apartado Retrasos en destino. Devolución Express en el núcleo de cercanías de Valencia. Los viajeros del núcleo de cercanías de Valencia podrán optar por percibir un título de transporte gratuito de Devolución Express, cuando el retraso del tren en el que se ha hecho el viaje sea superior a 15 minutos a su llegada a la estación de destino del viajero, o a la de transbordo otras líneas, siempre que este retraso sea imputable a la explotación propia del ferrocarril. El billete a indemnizar requiere la validación previa al acceso al tren y a la salida en la estación de destino. Con esta tarifa se facilita al usuario un nuevo billete sencillo para el servicio de cercanías que permite hacer un viaje para el mismo recorrido del tren y del viaje afectado por el retraso. Se podrá solicitar a partir del día siguiente a la incidencia y hasta 30 días desde la fecha del retraso, y el plazo de utilización de nuevo título será de 30 días naturales desde su emisión. Si el cliente opta por la Devolución Express, renuncia a la devolución en metálico recogida en esta tarifa en el apartado Retrasos en destino. Compromiso voluntario en otros servicios de cercanías. Devolución Express. Como parte del compromiso de mejora de la puntualidad promovido por Renfe para los viajeros de servicio público de cercanías, Renfe puede establecer de manera temporal y previa comunicación compromisos voluntarios de puntualidad en las líneas de cercanías que se determine. Suspensión de compromiso voluntario de puntualidad de servicio público. Renfe se reserva el derecho de suspender temporalmente el compromiso voluntario de puntualidad cuando se producen circunstancias excepcionales que se describen a continuación.
Si se suspendiera temporalmente el compromiso voluntario de puntualidad, se aplicará el criterio general en los dos supuestos que recoge este documento en el apartado retrasos en destino. En este caso se reflejará el sistema Copérnico la vigencia de la aplicación del criterio general. Los supuestos en los que se puede suspender temporalmente el compromiso voluntario de puntualidad son averías graves en las instalaciones de infraestructura, señales, enclavamientos, catenaria, etc. Obras programadas con un periodo inferior a 60 días. Los casos en los que se mantiene el compromiso voluntario de puntualidad son trenes incluidos en servicios mínimos en periodos de huelga, servicios comerciales que realicen funciones de exploración en tramos de líneas de alta velocidad. La suspensión del compromiso voluntario de puntualidad se comunicará a los clientes previamente a la realización del viaje a través de los canales habituales. Mejora en el cobro de indemnizaciones en servicios comerciales. A la hora de reclamar a través del sistema de devoluciones automáticas de la web para un tren de servicios comerciales, además de la devolución en la misma forma de pago que la utilizada por la compra del billete, el cliente podrá optar por obtener un descuento para el próximo viaje con un porcentaje del incremento del 50% sobre la devolución, abono en Renfecitos, puntos Renfe, con un incremento del 100% sobre la devolución. Descuento en el próximo billete con incremento del 50%. Obtención del código descuento. 1. El descuento se obtiene a través de renfe.com, exclusivo, mediante la emisión de un código descuento, un código por billete. 2. Se puede emitir el código descuento en indemnizaciones de trenes de servicios comerciales, excepto trenes ABLO, recorridos internacionales y domésticos franceses de AVE Internacional, y trenes de ocio, próximamente también para billetes integrados. 3. Aplicable a los billetes comprados con tarjeta de crédito, Bizum, PayPal y metálico, no aplicables a billetes adquiridos con redención a Renfecitos, puntos Renfe. 4. Un plazo máximo de 3 meses desde la fecha del viaje e indemnizable para la obtención de los códigos. Con un plazo máximo de 6 meses para la compra del billete desde la fecha de obtención de los códigos. Compra del nuevo billete. 1. El billete con descuento se puede adquirir a través de renfe.com, VCX y VLA. 2. Se puede adquirir los billetes en los canales de venta habilitados de cualquier servicio sin límite de tarifa y clase, excepto billetes RIT y trenes de ocio, próximamente también para billetes integrados y abonos. El billete a adquirir debe ser igual o superior precio al importe del código descuento. El billete comprado con código descuento no se puede ser cambiado en caso de anulación, no se recupera el código descuento. Las posibles indemnizaciones se calculan sobre el valor facial del billete sin incluir el valor del código. Abono en Renfecitos, puntos Renfe, con incremento del 100%. A través de renfe.com, exclusivo, no aplicable en trenes ADLO ni recorridos internacionales y domésticos franceses de AVE Internacional. El abono se hace directamente a la tarjeta, aplicable a los billetes comprados con tarjeta de crédito, Bizum, PayPal y metálico. No aplicable a billetes adquiridos con redención a Renfecitos. Un plazo máximo de 3 meses desde la fecha del viaje indemnizable para solicitar el abono en Renfecitos. Con un plazo máximo de 3 años para el consumo de los Renfecitos desde la fecha de su obtención. Los Renfecitos se suman a los obtenidos por el consumo realizado en servicio Renfe y pueden ser canjeados por los títulos de transporte y servicios de empresas colaboradoras que bonifica el programa Más Renfe. Deficiencias del servicio prestado a bordo. Se entiende por deficiencias en los servicios prestado a bordo la ausencia o carencia de determinadas prestaciones inherentes a la opción del precio o categoría del producto que el viajero contrata cuando compra el billete. El personal encargado de la intervención supervisión en ruta ante una queja de deficiencia en el servicio a bordo intentará solucionarla de inmediato. Si se trata de una deficiencia que se soluciona mediante un cambio de asiento, el interventor supervisor ubicará al viajero, si es posible, en otra plaza. Si esta solución no es aceptada por el viajero, no procederá a indemnización por esta causa. Si no fuera posible la corrección de la incidencia y se produjese una reclamación, las indemnizaciones contempladas, porcentaje sobre el importe del billete o abono de complementos, son las siguientes. Servicios comerciales, servicios diurnos, deficiencia de climatización, ausencia total, fallos sin reparación durante el viaje, carencia parcial, fallos intermitentes o reparados durante el viaje. 100% de ausencia total en AVE, AVE Internacional, Euromed, Alvia, Intercity y ABLO, y 50% en todos en carencia total. Ausencia de aseos en tren. Ausencia de aseos tren, falta de todos los aseos de la composición durante el viaje del cliente, excepto complemento de mascota. En todos, 100%.
Ausencia cafetería. La indemnización por carencia de restauración en plaza excluye la indemnización por ausencia de cafetería. AVE 10%, AVE Internacional 10%, Euromed 10%, Alvia 10%, Intercity no tiene y Hablo no tiene. Ausencia restauración en plaza premium. AVE, Euromed 20%. Todos los demás no tienen. Selección de plaza excepto premium. Si se produce cambio de confort a estándar además de la devolución de complementos de selección de asiento, corresponderá también la devolución del 10% por diferencia del tipo de asiento. AVE, Euromed, Alvia e Intercity solo devuelve el complemento y AVE Internacional y Hablo no devuelve nada. Selección de plaza premium. Si se produce cambio de confort a estándar, corresponderá la devolución del 10% por diferencia de tipo de asiento. AVE, Euromed, Alvia, Intercity 10% y AVE Internacional y Hablo no tienen. Selección de asiento Hablo. Ninguna, salvo en Hablo el complemento. Las indemnizaciones por la carencia o deficiencia del resto de complementos adicionales del viaje se solicitarán mediante reclamación escrita por los canales habituales. Si alguna de las carencias o deficiencias en los servicios a bordo se derivase de un caso de fuerza mayor, no serán aplicables las indemnizaciones descritas. Obligación de servicio público. Media distancia y alta velocidad. Avant. Deficiencia de climatización, 100% ausencia total y 50% carencia parcial. Ausencia de aseos por tren por cambio de material, 100%. Media distancia convencional, media distancia regional express y regional, deficiencia de climatización, 25% en caso de ausencia total y o parcial, y ausencia de aseos, 25%. Si alguna de las carencias o deficiencias en los servicios a bordo se derivase de un caso de fuerza mayor, no serán aplicables las indemnizaciones descritas. Billetes integrados. Las indemnizaciones por carencia o deficiencias del servicio a bordo se realizarán sobre el importe del viaje donde se produce la incidencia y las condiciones postventa del tren afectado. Condiciones particulares. AVE Internacional España-Francia. Independientemente de la causa que origine el retraso, se aplicarán las siguientes indemnizaciones. Recorrido interior español. 50% del precio del billete en caso de retraso igual o superior a 60 minutos. 100% del precio del billete en caso de retraso superior a 90 minutos. Recorrido interior francés, 25% a partir de 30 minutos de retraso, 50% a partir de 120 minutos de retraso y 75% a partir de 180 minutos de retraso. Recorrido internacional, 25% a partir de 30 minutos de retraso y 50% a partir de 120 minutos de retraso. Las condiciones de postventa por cancelación o interrupción del viaje, pérdida de enlace o por las deficiencias en las prestaciones del servicio a bordo son las que figuran en los correspondientes apartados de esta tarifa. Hablo. Cuando no se pueda ofrecer el servicio por los complementos contratados, se procederá a la devolución del importe de indemnización del complemento no satisfecho. Esta devolución, así como las posibles indemnizaciones por las deficiencias de servicio a bordo, se gestionarán conforme a lo descrito en el apartado presentación de la reclamación y requisitos para la indemnización de esta tarifa. Las indemnizaciones por retraso y falta de calidad de servicio a bordo podrán hacerse efectivas a las 24 horas desde la llegada del viajero del destino a través de cualquier canal que disponga de la funcionalidad de indemnizaciones automáticas. Las reclamaciones, solicitudes e incidencias relativas al servicio Play Renfe se canalizarán a través del Centro de Asistencia al Usuario, CAU Play Renfe, teléfono 917-832-535 o por correo electrónico soporteplayrenfe@renfe.es. Animales domésticos. El billete complemento de mascota se indemnizará con el mismo compromiso de puntualidad que el billete del viajero que lleva a su cargo el animal. Organismos oficiales. Los billetes emitidos por Renfe para los viajeros que se acogen a alguno de los acuerdos establecidos con organismos oficiales se rigen por las siguientes normas de postventa. A. Billete totalmente a cuenta del organismo. Cuando la totalidad del precio del billete corre a cuenta del organismo, la indemnización que pudiera corresponder se reembolsará al organismo a través del Departamento de la Jefatura del Control de Ingresos de Renfe Viajeros. B. Billetes parcialmente a cuenta del organismo. Cuando el billete lo paga parcialmente el organismo, se indemnizará al viajero sobre la parte abonada por él. Billetes combinados de tren con bus, avión, barco. Las condiciones particulares de postventa de los billetes combinados de tren con otros medios de transporte están descritas en la tarifa correspondiente que recoge los términos establecidos en el Acuerdo Comercial de Intermodalidad.
Gestión de reclamaciones. Comunicación de la incidencia indemnizable. Los centros de gestión serán los responsables de decidir y comunicar en cada momento y en los casos relevantes en coordinación con los responsables de las gerencias y la dirección de experiencia de cliente y accesibilidad. La incidencia que puede ser objeto de indemnización. Esta información será recogida en la aplicación Copérnico, debiendo ser informados en su caso los agentes encargados de la intervención, supervisión y las estaciones de centros y centros de servicios al cliente correspondiente. Cuando la incidencia afecte a todo el tren y éste tenga megafonía, el centro de gestión indicará cuando ésta debe comunicarse a través de la misma mediante los mensajes estipulados, indicando en su caso si ésta es o no indemnizable. En las incidencias relacionadas con las prestaciones a bordos que efectúen a un número reducido de viajeros, los agentes encargados en la intervención supervisión en ruta comunicarán a los viajeros individualmente, siempre que sea posible y una vez constatada la imposibilidad de corregir la deficiencia, si esta es o no indemnizable. El personal a bordo comunicará a los centros de gestión las plazas que son indemnizables para su inclusión en Copérnico. Si una incidencia es comunicada a los clientes como susceptible de indemnización, se mantendrá el criterio comunicado a los efectos de indemnización al viajero. Por el contrario, aunque una incidencia sea comunicada como no indemnizable, si en el análisis detallado de la causa del incidente se desprende que el mismo es indemnizable, se variará la decisión autorizándose las devoluciones correspondientes. Presentación de la reclamación y requisitos para la indemnización. A petición de los viajeros se certificará el billete que el servicio ha sufrido una cancelación, interrupción del viaje, retraso, pérdida de enlace o cualquier otra incidencia. Los clientes de Renfe, a la hora de ejercer su derecho de plantear una reclamación o queja, pueden hacerlo a través de varias vías, ya sea de forma verbal o escrita. Cuando el planteamiento es verbal, el viajero puede expresar su queja al personal de servicio a bordo del tren, en los puntos de atención al cliente de las estaciones, donde se tratará de atender y resolver la queja de forma inmediata. Si la queja o reclamación verbal conlleva una indemnización, el cliente puede resolverla de forma rápida, a partir de las 24 horas de la llegada del tren, a través del sistema de indemnizaciones automáticas de la web, en los centros de servicio al cliente, en las estaciones o en otros puntos de venta, como en las taquillas y en las agencias de viaje. Las reclamaciones de billetes de paquetes turísticos serán tramitadas a través de la agencia de viaje, emisora de los billetes, quien está autorizada a la devolución que corresponda, a través del sistema de indemnizaciones automáticas por retraso y deficiencia del servicio prestado a bordo. En el caso de las reclamaciones escritas, los canales de presentación son libro u hoja de reclamaciones oficiales del Real Decreto 448/2022 del 14 de junio, por el que se modifica el reglamento del sector ferroviario aprobado por el Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre, disponibles para el cliente en los puntos de venta y atención al cliente propios de Renfe, en los centros de servicio al cliente y salas club de Renfe, a bordo de los trenes, excepto cercanías, ancho ibérico y ancho métrico, y media distancia convencional de ancho métrico. Formulario electrónico de reclamaciones en renfe.com. Línea 900-878-333 de incidencia y reclamaciones. Además, los clientes podrán dirigir sus felicitaciones y sugerencias a través de la web renfe.com mediante el formulario de atención al cliente. Si el cliente no está conforme con la resolución de su reclamación, podrá reclamar por vía judicial o arbitral. El plazo para presentar una reclamación es de 3 meses a partir de la fecha de finalización del viaje. Para tener derecho a la indemnización es imprescindible la presentación del título de transporte correspondiente. Además de los canales que se especifican en los casos de los servicios de Rodalies de Cataluña, la reclamación solicitud se podrá realizar en la web de rodaliesdecataluña.cat. Las reclamaciones sobre los servicios contratados a través de Renfe Viajeros se dirigirán al proveedor del servicio cuyo contacto aparece en la página web. Abono de reclamaciones verbales. AVE larga distancia, AVANT y media distancia convencional. La indemnización podrá hacerse efectiva a las 24 horas desde la llegada del viajero a destino. En general, se realizará en puntos de atención al cliente, en las taquillas de venta de billetes de las estaciones, en renfe.com y en agencias de viaje en los siguientes casos: cancelación del viaje, interrupción del viaje, retrasos del viaje, compromisos de puntualidad, pérdida de enlace, carencia o deficiencia del servicio a bordo.
Para el cobro de indemnizaciones se dispondrá de 3 meses desde la fecha en que se autoriza la devolución. Se realizará siempre que sea posible a través de los sistemas de indemnizaciones automáticas de la web o mediante la autorización por parte de la Oficina de Atención al Cliente o centros de servicios de la operación fuera de venta correspondiente. Las agencias precisarán, en este caso, la autorización de los departamentos de facturación o postventa. El abono de los importes correspondientes a las devoluciones por indemnización se realizarán por el mismo modo de pago que se efectuó la compra. No se realizarán abonos de indemnizaciones sobre billetes emitidos por otras redes ferroviarias. En estos casos se informará al cliente que puede solicitar la devolución correspondiente a través del ferrocarril que emitió el billete, o bien presentar una reclamación escrita para que Renfe pueda encaminar su solicitud a la red emisora. Rodalies de Cataluña. La entrega del título de Evolució Express se realizará en la estación de llegada mediante la presentación por parte del cliente del billete cancelado. En los casos de estaciones sin personal o estaciones no incluidas en el listado de principales estaciones de servicio de media distancia, la solicitud se podrá realizar en la web rodaliesdecataluña.cat, apartado de Devolución Express. Abono de reclamaciones escritas. Serán resueltas por el Departamento de Postventa, mediante los procedimientos propios de este servicio, en el caso de reclamaciones sobre títulos consorciados en las que el viajero solicite el reintegro o indemnización sobre el importe del billete. Serán emitidas al consorcio gestor con el informe de la estación, al objeto de que éste analice y resuelva las citadas reclamaciones según lo dispuesto en cada consorcio. Indemnizaciones superiores al 100%. Excepto en los casos previstos en el apartado Mejora en el cobro de indemnizaciones en servicios comerciales, las indemnizaciones superiores al 100% del importe del título de transporte y servicios complementarios serán tramitadas mediante reclamaciones escritas y resueltas por los diferentes departamentos postventa. Reclamaciones no tipificadas. Las reclamaciones no recogidas específicamente en este documento serán tratadas según criterio del departamento de postventa. Cálculo de reembolsos y de indemnizaciones. El cálculo de las indemnizaciones se realizará sobre el total que figure en el billete, incluyendo gastos de gestión y los complementos que se determine si los hubiere. Como norma general, todas las indemnizaciones son acumulables, no pudiendo exceder del 100% del importe del billete y servicios complementarios, excepto en el caso de la indemnización consistente en el doble del importe del título de transporte, cuando el cliente opte por no viajar, contemplado en el artículo 89, apartado 2A del Reglamento de la Ley del Sector Ferroviario, Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, relativo a la cancelación del viaje con menos de 4 horas de antelación a la salida del tren. Títulos de servicios comerciales, transporte y complementos. Las indemnizaciones y devoluciones sobre estos títulos se realizarán sobre los siguientes conceptos. Indemnizaciones. Retrasos en el viaje, transporte más complementos. Deficiencias de climatización, transporte más complementos. Ausencia de aseos, transporte más complementos, excepto complemento mascota. Ausencia cafetería, transporte. Ausencia restauración a la plaza, premium, transporte. Selección plaza, premium, transporte. Selección plaza, excepto premium, complemento específico. Selección asiento hablo, complemento específico. Devoluciones. Modificación categoría de plaza, estándar confort, transporte. Viaje o transbordo en autocar, transporte y complementos. Supresión del tren, incidencias, huelgas, transporte y complementos. Títulos multiviajes de cercanías, ancho ibérico y métrico, y media distancia convencional de ancho métrico. Para realizar reembolsos o indemnizaciones sobre estos títulos, el importe a percibir por el viajero se calculará dividiendo el precio por 10 en el caso del bono tren, 50 en el caso de un abono mensual de viajes limitados, 100 en el caso de títulos de validez mensual y número de viaje ilimitado, 300 en el caso de título de validez trimestral y número de viajes ilimitados. Títulos multiviajes de Rodalies. Para realizar reembolsos o indemnizaciones sobre estos títulos se aplicarán los mismos criterios, tanto en cercanías como en regionales, y el importe a percibir por el viajero se calculará dividiendo el importe total por 10 en caso del bono tren, 10 viajes, 50 en el caso de un abono mensual, 30 días, y 150 en el caso de un abono trimestral, 90 días. Título multiviaje, AVE y larga distancia. En caso de que el cliente tuviera derecho a algún tipo de reembolso o indemnización, la base del cálculo para la aplicación del reintegro o del porcentaje del descuento será la siguiente. Un viaje es igual a un importe del título multiviaje.
partido por el número de viajes del título multiviaje. Títulos multiviaje AVEAN y media distancia convencional. A. Por interrupción de la línea. Títulos multiviaje de viajes ilimitados en un mes natural. Si la supresión o interrupción del servicio es por días naturales completos, el portador del título multiviaje tendrá derecho a la devolución de la parte proporcional correspondiente. Un día es igual al importe del título multiviaje partido por 30 días. Títulos multiviaje de viajes limitados. En cualquier caso de interrupción parcial del servicio, se reintegrará si el cliente así lo solicita, el importe correspondiente por retraso. El cálculo se realizará de la siguiente manera. Un viaje es igual al importe del título multiviaje partido por el número de viajes del título multiviaje. Reintegro igual a un viaje, porcentaje de volver. Títulos multiviaje para estudiantes, excepto tarjeta Plus, 10 estudiantes. En caso de interrumpirse o suspenderse el servicio durante los días lectivos en el trayecto del título multiviaje, la estación en que ocurra la detención habilitará este por un periodo igual a la interrupción, sin que el viajero tenga derecho al reintegro de cantidad alguna. B. Indemnizaciones. Las indemnizaciones solo se podrán aplicar a los títulos multiviaje de viajes limitados, ya que la formalización de estos es para un determinado tren o bien para un tren en el intervalo de 2 horas. También será indemnizable un viaje realizado al amparo de un título multiviaje de viajes ilimitados, si éste ha sido formalizado en la estación o en ruta para un tren y fecha determinados. La aplicación de los porcentajes a títulos multiviajes deben ser proporcionales a la parte del título de transporte consumido y por ellos se establecen en las siguientes bases de cálculo. Títulos de 10 viajes, 1 partido 10 o 10% del importe de adquisición del mismo más la diferencia de la tarifa abonada a formalizar el viaje, si procede. Título con un número variable de contratación de viajes, 1 partido número de viajes contratados del importe de adquisición del mismo. Títulos multiviajes, títulos mensuales, 1 partido 40 o 2,5% del importe de adquisición del mismo más la diferencia de tarifa abonada a formalizar el viaje, si procede. Tarjeta 6, 1 partido 6 o 16,67% del importe de adquisición de la misma más la diferencia de la tarifa abonada al formalizar el viaje, si procede. Abonos quincenales, 1 partido 20 o 5% del importe de adquisición del mismo más la diferencia de tarifa abonada al formalizar el viaje, si procede. Abonos semestrales, 1 partido 160 o 0,625% del importe de adquisición del mismo más las diferencias de tarifa abonada al formalizar el viaje, si procede. Renfe Spain Pass. Se tomará como base para el cálculo de la indemnización la cantidad resultante de dividir el importe abonado por el pase menos los gastos de gestión por emisión si existieran, entre el número de viajes escogidos. Pérdida del tren. Si el tren del nuevo billete tuviera alguna incidencia por la que el cliente tenga derecho a indemnización según lo establecido en estas condiciones de postventa, estas garantías solamente alcanzarían al nuevo billete de la cuantía abonada para el mismo. Billetes integrados. Indemnizaciones por retraso. A efectos de indemnizaciones por retraso, solo se tendrán en cuenta la hora de llegada al destino final del viaje, no se procederá por tanto a la indemnización alguna en caso de retraso en trayectos intermedios. El cálculo se realizará sobre el precio total del billete integrado. Carencia o deficiencias de servicios a bordo. Las indemnizaciones por carencia o deficiencias de servicios a bordo se realizarán sobre el importe del viaje donde se produce la incidencia y las condiciones postventa del tren afectado. El cálculo se realizará tomando como referencia el precio de un billete no integrado con la tarifa obligación de servicio público o la opción complementos y descuentos servicios comerciales correspondientes. Estas devoluciones se realizarán mediante reclamación escrita al Departamento de Postventa. Disposiciones transitorias. Los clientes que posean un billete emitido con anterioridad al 1 de abril de 2024 podrán ser indemnizados por deficiencias en audio-vídeo conforme a la anterior tarifa especial número 1 3.3 condiciones postventa de fecha 29 de julio de 2021 hasta el 31 de marzo de 2024. AVE, Euromet y Alvia 10%. Desde el 1 de abril de 2024 en ninguno.
Los clientes que posean un billete emitido con anterioridad al 1 de julio de 2024 podrán ser indemnizados conforme al compromiso voluntario de puntualidad para trenes de servicios comerciales y vigente en la anterior tarifa especial número 1 3.3, condiciones postventa, de fecha 1 de abril de 2024. Bloque A. AVE, 50% más de 15 minutos y 100% más de 30 minutos. Bloque B. Alvia Euromed, 50% más de 30 minutos y 100% más de 60 minutos. Y bloque C, Intercity y Hazlo, mayor o igual a 60 minutos el 50% y mayor de 90 minutos el 100%. Otras condiciones. Todo lo no regulado en esta normativa estará sujeto a lo establecido en cada caso por las condiciones generales del contrato de transporte con Renfe Viajeros, Reglamento de la Ley del Sector Ferroviario, Real Decreto 2387/2004 de 30 de diciembre. Las condiciones generales de utilización de los servicios ferroviarios de cercanías y regionales de Cataluña, Ley 4/2006 del Sistema Ferroviario de Cataluña de 31 de marzo, las CGT-CIP/PRR y el Reglamento EU 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo del 29 de abril de 2021. Algunas condiciones particulares de postventa, tanto en ofertas comerciales como de acuerdos con otros organismos o instituciones, pueden estar recogidas en su tarifa específica. Anula y sustituye la tarifa especial número 1, 3.3, condiciones de postventa, de fecha 1 de abril de 2024. Queda sin efecto el Renfe Informa 77/22, compromiso voluntario de puntualidad temporal en los servicios de larga distancia de Extremadura, de fecha 29 de julio de 2022, y el Renfe Informa 78/22, activación, indemnizaciones automáticas, servicios larga distancia Extremadura, de fecha 3 de agosto de 2022. Anexo 1. Tabla de operaciones fuera de venta. Indemnizaciones por retraso, 166, retrasos en origen y destino, pérdida de enlace, lo incluye todo. Devolución de un billete en estado vigente, fuera de venta 131, situaciones varias de postventa, lo incluye todo, transporte y complementos. Devolución por interrupción del servicio o supresión, 195, billetes sin utilizar por este motivo, diferencia clase acomodación, transbordo, viaje en autocar, incluido todo. Devolución por incidencia de material, climatización, limpieza, 192, concepto más complementos, lo incluye todo. Indemnización incidencia en servicio restauración, 194, restauración a la plaza premium, ausencia de cafetería, solo incluye el transporte. Devolución por huelgas, 193, concepto, lo incluye todo. Devolución por amenaza terrorista, 198, concepto, lo incluye todo. Devolución por descuento familia numerosa, 168, concepto, solo transporte. Devolución gastos de un billete en estado anulado, 126, concepto, transporte y complemento cambio de anulación. Devoluciones autorizadas por postventa, 167, situaciones varias de postventa, lo incluye todo. Solo complementos, 177, concepto, solo complementos. Anexo 2, tabla de indemnizaciones automáticas. 1. Retrasos. Lo incluye todo, 25, 50 y 100%. Alcance según producto, incompatibilidad ninguna. Prioridad en caso de incompatibilidad no aplica. 2. Diferencia acomodación. Solo transporte, 10% estándar confort, producto SC, incompatibilidad 3, prioridad en caso de incompatibilidad 3. 3. Viaje, transbordo, carretera. Lo incluye todo, 15% básico y elige, 20% media distancia, 30% elige confort y 50% premio. Alcance todos los productos, incompatibilidad 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prioridad en caso de incompatibilidad 3. 4. Climatización. Lo incluye todo, 25, 50 y 100%. Según producto, incompatibilidad 3, prioridad en caso de incompatibilidad 4. 5. Ausencia de aseos. Lo incluye todo, salvo un complemento. 25, 100% de descuento. Alcance, complemento mascota. Alcance según producto. Incompatibilidad 3, prioridad en caso de incompatibilidad 5. 6. Ausencia cafetería, solo incluye transporte con un 10%, productos SC con esta prestación, 3/7, 3, 7, entre 6 y 7. 7. Ausencia restauración en plaza.
No incluye nada, 20% solo en Premium, productos SC con esta prestación, 3, 6, 3, 7 entre 6 y 7. 8, selección de plaza. Transporte, complemento, elige y elige confort. 10% Premium, producto SC, 3 y 3.